Sí, Miriam, yo coincido esta vez con la perspectiva del doctor Semino. Creo que claramente este nuevo mecanismo de ajuste de los saberes previsionales viola la igualdad en las condiciones de ejercicio del derecho previsional y por ese motivo es inconstitucional, es decir, viola desde los artículos básicos de nuestra Constitución Nacional, pero también los tratados internacionales de derechos humanos que tienen bloque de constitucionalidad y la propia Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que tiene jerarquía supralegal, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque con estos incrementos se ha puesto la atención en la actualización de las mejoras de las jubilaciones y pensiones más básicas, lo cual, bueno, es atendible, ¿no es cierto? Siempre el Estado tiene que estar presente para acompañar y para fortalecer la posición de los más débiles, en este caso los que cobran la mínima, pero también es verdad que ningún jubilado de este país tiene, digamos, un haber previsional, salvo honrosísimas excepciones, del cual uno pueda presumir, ¿no es cierto? Todo jubilado, casi por definición, accede a un haber que se va desactualizando a lo largo del tiempo. Por otra parte, también desde el derecho sabemos que una situación parecida se dio entre los años 2005-2006, cuando finalmente la Corte se pronuncia en el famoso caso Badaro, Badaro 1 y luego Badaro 2, y a partir del cual, bueno, se sentó una jurisprudencia importante en torno a la necesidad de garantizar la igualdad en la actualización del haber provisional para todos, ¿no es cierto? En un escenario similar entonces a este, yo creo que hay que apelar a estos precedentes, a estos fallos judiciales, porque no podía suceder. Y obligó al ANSES a cumplir con los pagos correspondientes. Y bueno, a partir de allí, luego el Poder Ejecutivo propuso un proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que fue el que nos acompañó hasta la última reforma previsional que la hizo el gobierno anterior. En definitiva, lamento muchísimo que, digamos, se haya tomado una decisión política de esta naturaleza en relación a los derechos jubilatorios, en un gobierno, ¿no es cierto?, que es claramente, digamos, respetuoso de los derechos de las personas mayores, pero aquí, ¿no es cierto?, me parece que no ha adoptado la mejor solución. ¿Qué se puede hacer frente a este avasallamiento de los derechos de las personas mayores, en este caso puntual, los que son previsionales? ¿Qué podemos hacer nosotros, los trabajadores, en actividad para poder apoyarlos? Eso es por un lado. Y los trabajadores que son jubilados van a tener que recurrir nuevamente a la justicia y esperar eternamente que haya algún fallo favorable. Son dos cuestiones que me gustaría que nos ayudes a pensar. Sí, Miriam, excelentes preguntas. La sociedad y dentro, es el caso de tu profesión y, bueno, el programa que vos sostenés, constituyen piezas fundamentales para construir conciencia social en torno a el deber del Estado de garantizar el acceso a la jubilación y a la actualización de los saberes acorde con lo que dice la Constitución Nacional, el 14 bis, que habla de jubilaciones y pensiones mínimas vitales y móviles, pero esto es para todos. Luego, el derecho a la igualdad, el artículo 75, inciso 23, que habla de la igualdad en relación a los grupos vulnerables, y dentro de cada grupo también hay que mantener la simetría, la proporción. Así que los medios de comunicación y toda la sociedad debe manifestarse, desarrollar programas de esta naturaleza, creo que
son fundamentales. También las personas pueden acompañar a los jubilados o pensionados que tengan dudas en torno a cómo defender sus derechos, acompañarlas, apoyarlas, porque, y ahora viene la respuesta a la segunda pregunta, efectivamente cada jubilado puede presentar una acción para reclamar por un reajuste en base a una violación clara de los tratados de derechos humanos, la Convención Interamericana, en todo su contenido, en todo su articulado, trabaja por instaurar la igualdad y la no discriminación como bandera, ¿no? Y junto con esto, las normas constitucionales clásicas y los tratados de derechos humanos que, bueno, están reconocidos en relación a este punto, a la seguridad social. Así que, bueno, no tengan miedo, consulten a expertos en derecho previsional, por supuesto, profesionales matriculados. También por allí se puede ver la posibilidad de hacer demandas, reclamos colectivos, que yo creo que esto es lo que está, claro, está sustanciando el doctor Semino. Y bueno, reitero, con el consejo profesional adecuado de especialistas en este ámbito del derecho previsional, que es un ámbito muy particular, donde por suerte contamos con excelentes abogados, muy bien entrenados en la defensa de los derechos de los jubilados, y ahora lo digo en sentido estricto, ¿no es cierto?, de aquellos que se han beneficiado con esta herramienta, con este derecho, valga la redundancia. Bueno, que lo hagan, que no tengan miedo, porque en definitiva, ahora bien, es cierto que hay que tener en cuenta los tiempos procesales, ¿no es cierto? Hasta Eso ahora, iba a decir. bueno, hasta ahora los reclamos judiciales que hacen todas las personas en relación a su haber suelen demorar años, porque, bueno, hay Se un han muerto diseño. esperando. Claro, tal cual, sí. Recuerdo siempre el caso de una persona mayor que tenía 104 años, ahí recién la sentencia queda firme a su favor, puede cobrar, era más todavía, había accedido al cobro del reajuste y a los 3, 4 días falleció. O sea, esto no puede ser. Es cierto que hay un promedio de 20 años en el litigio judicial, porque hay que agotar todas las instancias administrativas para llegar, ¿no es cierto?, a la justicia propiamente dicha, y dentro de la justicia también esto es lento, pero miren, hoy tenemos una herramienta nueva que nos puede servir, y es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En el artículo 31, claramente obliga a los estados, parte, entre los cuales estamos nosotros, Argentina, a organizar la justicia y hacer los ajustes razonables requeridos para que las respuestas de este segmento del Poder Judicial sean expeditas. Es decir, y además se le dé un trato preferente a los conflictos judiciales en donde esté involucrada una persona mayor. Entonces, a mí me parece que los abogados previsionalistas que intervengan bien pueden hacer uso de este artículo para pedir un pronto despacho, una pronta resolución, bajo, ¿no es cierto?, la posibilidad de denunciar al Estado o de atacar el servicio de justicia como violatorio de un tratado internacional de derechos humanos del cual Argentina es parte. Con eso se abriría la vía, ¿no es cierto?, a la Corte Interamericana, a la Comisión primero y a la Corte Interamericana después. Pero bueno, esperemos no llegar a eso, pero sí utilizar este artículo como herramienta de lucha para agilizar las respuestas judiciales. Ojalá que esto no sea necesario y que como sociedad podamos realmente acompañar a las personas mayores, porque por un lado decimos que nos importan y nos adherimos a la convención, pero en la cuestión práctica resulta que le negamos el hisopado en los geriátricos, al personal y a los residentes.
avasallamos sus derechos previsionales y así podemos seguir enumerando, digamos, los maltratos que a diario son víctimas. Bueno, todos tenemos presente en nuestra memoria, Isolina, lo que pasó el 3 de abril, ese viernes 3 de abril, a donde todo el mundo fue a cobrar y es como que cayó el gran telón y todo el mundo se dio cuenta el maltrato que tenía la persona mayor cuando iba a cobrar sus saberes. Así que ojalá realmente que reaccionemos y que reaccionen los trabajadores en actividad, las representaciones de estos trabajadores que son los sindicatos, porque ellos van a llegar a ser jubilados también y el aporte que ellos están haciendo hoy son los recursos que se destinan a la caja previsional. Sí, coincido plenamente en todo lo que señalás, Miriam. Este hecho no es anecdótico, no es un hecho aislado, ¿no es cierto? Políticas de esta naturaleza lamentablemente no nos sorprenden, pero hay que corregirlas, ¿no es cierto? Esto no puede suceder, sobre todo contando ahora con un instrumento de derechos humanos tan importante como este y que es directamente aplicable y que debe ser estudiado, conocido por los abogados que litigan, pero también por los propios jueces. Tienen que conocer y, por supuesto, la ANSES en primer lugar. Y, por último, es cierto que el 3 de abril fue realmente un viernes negro, que esperemos que, bueno, después, por suerte, digamos, se tomaron los recaudos, se pudo corregir a tiempo. Lo de las residencias gerontológicas es otro gran tema. Bueno, hay allí muchas tensiones, no solo de las familias, de los residentes en primer lugar, las familias con los establecimientos, ya sean públicos o privados, acá funcionan igual. Respecto del Estado, de la autoridad de aplicación, de control, pero también, como vos solés decir siempre, es importante poner en la mesa de discusión para la prevención y luego para la respuesta que haya que dar sanitaria a la persona contagiada, a las obras sociales y a las prepagas, porque acá hay corresponsabilidad. Así como en materia previsional, claramente el Estado es el principal obligado, el principal pagador, diríamos, en términos civilistas, y además debe hacerlo por nuestra Constitución, pero también conforme al compromiso internacional que nuestro país asumió. Al mismo tiempo te digo que en relación a las residencias gerontológicas en el marco del COVID, acá hay una cadena de responsables. Y todos tienen la misma importancia, desde el establecimiento y el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno local o el gobierno provincial o el nacional, según la jurisdicción del establecimiento, y también la propia persona mayor y su familia que acompaña como garante de esa relación jurídica y de las condiciones de vida que allí transcurren. Así es, Isolina. Tenemos mucho para seguir trabajando, así que bueno, gracias por tu opinión. Seguramente en un par de días o semanas nuevamente te vamos a estar contactando para darle continuidad a este tema y seguir de cerca el cumplimiento de la convención en todos sus aspectos. Gracias, Miriam, gracias, y aprovecho para hacer un último llamado a mis colegas que son profesionales del derecho, ya trabajen en la justicia, en la práctica del litigio o en el asesoramiento, que estudien la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es un nuevo tratado de derechos humanos, obligatorio, aplicable, y sus estándares, los derechos y deberes allí reconocidos tienen jerarquía superior a cualquier ley nacional, al Código Civil y Comercial, al Código Penal, y es una convención cuyo contenido es realmente integral, aborda todos los temas centrales para la vida de las personas mayores y no es solo un tratado de derechos económicos, sociales y culturales, sino que en el foco, en el centro de atención, están los derechos vinculados a la autonomía de las personas mayores, a sus libertades, a la disposición de su patrimonio,
a la disposición de su propio cuerpo. Esto hay que también marcarlo. Es un tratado donde están conjugados los derechos civiles y políticos y las libertades fundamentales como principal, desarrollo, como principal línea legislativa, y luego se acompañan algunos artículos, entre los cuales está, por supuesto, el derecho a la seguridad social en igualdad de condiciones, que corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, muchas gracias, Miriam, por este espacio. Te felicito, como siempre, por tu tarea, pero además por la militancia gerontológica, por la defensa honesta y valiente de los derechos de las personas mayores. Gracias, Miriam.